Hola a todos y bienvenidos a esta clase del curso de Introducción a la Ingeniería. Vamos a partir recordando lo que vimos en los videos anteriores, que fue el balance de masa con reacción y definiendo el reactivo en exceso y el reactivo en defecto. Todo esto, en los conceptos de tanto exceso y defecto, se refieren a la condición de estequiometría. La relación de estequiometría se refiere a los coeficientes estequiométricos que tiene una reacción química. Entonces, aquel en que está en una relación mayor a la estequiométrica es un reactivo que está en exceso, y por el contrario, aquel que esté en una relación menor a la que dice la estequiometría es un reactivo que está en defecto. Y eso lo vimos, ¿cierto?, en los videos anteriores. Ahora vamos a seguir con algo muy relacionado con eso mismo, que es el reactivo limitante. ¿Qué cosa es el reactivo limitante? Bueno, su nombre lo dice muy bien, es el reactivo que limita la cantidad de moles que reacciona. Entonces, primero que nada, aquí tenemos de nuevo el mismo ejemplo que estamos usando, esta estequiometría, ¿cierto?, que tiene aquí un coeficiente estequiométrico 1, cuando tiene 1 no se escribe, y tiene este coeficiente estequiométrico 3 acá y este 3 acá. Ahora, reactivo limitante, ¿qué es? Bueno, va a ser uno de estos dos, ¿cierto?, porque tiene que ser un reactivo. Estos son los reactivos y estos son los productos. Bueno, el limitante va a ser aquel que está en defecto, ¿ya? O sea, el que está en una mayor relación estequiométrica. Entonces, ¿cómo podemos identificar cuál de estos dos es el reactivo limitante? Bueno, va a depender de los datos del ejercicio. Solo con la estequiometría no lo podemos saber. Nos tienen que dar alguna información más. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir que tenemos un ejercicio cualquiera y que nos dicen que se hace reaccionar 100 toneladas de hidróxido de aluminio, que es este primer compuesto que está acá, con 100 toneladas de ácido clorhídrico, que es este otro reactivo que está acá. Entonces me dan las cantidades en masa que están reaccionando en un cierto reactor. Entonces generalmente yo eso es lo que tengo, las masas de los reactivos. Ahora voy a poder identificar cuál de ellos dos es el limitante. Para eso voy a necesitar los pesos moleculares. Entonces, acuérdense siempre tener una tabla periódica a mano para poder calcular los pesos moleculares, ¿cierto? Las tablas periódicas están los pesos atómicos, y ustedes a partir de los pesos atómicos pueden calcular los pesos moleculares. Por ejemplo, esto lo hicimos en los videos anteriores, el de aluminio es 78, porque es la suma del peso molecular del aluminio, más 3 veces la del oxígeno y 3 veces la del hidrógeno, porque ese 3 multiplica todo por paréntesis. Lo mismo que la del agua, ¿cierto? 18, porque es 16 la del oxígeno más 2 veces el hidrógeno, que es 1, 16. Bien, eso espero que lo sepan hacer bien, ¿cierto? Ya lo hemos hecho antes para calcular pesos moleculares. Entonces, volvamos al tema de reactivo limitante. ¿Cómo yo voy a identificar con estos datos cuál es mi reactivo limitante? Bueno, lo que hay que hacer es lo siguiente: poner la masa de uno de los reactivos y dividirlo por su peso molecular, que eso serían, ¿cierto?, los moles. Y aquí abajo también dividirlo por el coeficiente estequiométrico. Vamos a poner aquí coeficiente estequiométrico. Ya. Ahora, al hacer este término, ya para cada uno de los compuestos, el que dé menor, como resultado que dé menor, es el reactivo limitante. Así de simple, no hay dónde equivocarse porque este es un cálculo, ¿cierto? No hay error de interpretación. El que dé menor inmediatamente es el reactivo limitante. Entonces lo vamos a hacer para este ejercicio. Veamos, vayamos con el hidróxido de aluminio primero. El hidróxido de aluminio, si hacemos ese término de acá, vamos a poner la masa, que son las 100 toneladas, vamos a poner 100, ¿cierto? Vamos a hacer toneladas.
el peso molecular está aquí 78 por el coeficiente estequiométrico, que en este caso es 1. 1. Esto es 100 dividido por 1, ¿cierto? Es aproximadamente 1,28. Vamos a ver el ácido clorhídrico. La masa, ¿cierto? Es 100. El peso molecular, aquí está, 36,45, y por el coeficiente estequiométrico, que en este caso es el 3. ¿Ya? Digo en este caso porque el ácido clorhídrico puede participar en otras reacciones donde su coeficiente estequiométrico puede ser otro. Así que va a depender de en qué reacción está. Vamos a ver cuánto da esto. Da 0,9144 o 0,9114. Vamos a truncar ahí. Por lo tanto, ¿qué es el reactivo limitante acá? El reactivo limitante es igual al ácido clorhídrico, porque este valor dio el menor. Quiere decir que está en menor proporción estequiométrica, por lo tanto, es el reactivo que limita la cantidad que reacciona esta reacción. ¿Ya? Entonces, siempre que ustedes tengan duda, hagan este coeficiente, y de los reactivos, que pues aquí son 2, pero pueden ser más, ¿cierto? Hay reacciones donde hay 3 reactivos, o más incluso. Hagan todos esos factores, y el que dé menor, ese va a ser su reactivo limitante. Por lo tanto, va a depender de qué cosa: de la masa que tengan, del peso molecular que tengan y del coeficiente estequiométrico. ¿Ya? En este caso las masas eran iguales, pero no por eso está equilibrada o están en forma estequiométrica. Aquí había uno que estaba en defecto, ¿cierto? Que es el ácido clorhídrico, ¿cierto? Que ese va a ser el reactivo limitante. Ahora vamos a hablar de otro concepto que depende del anterior, del reactivo limitante, que es el grado de conversión de un reactor. ¿Ya? Imaginemos que tenemos aquí un reactor cualquiera al que le entran dos reactivos, reactivo A y reactivo B, y le sale un producto. ¿Cómo vamos a definir el grado de conversión? Bueno, que puede ser definido en fracción o en porcentaje. En este caso, el porcentaje de conversión va a ser 1, esto va a ser 100, porque siempre el porcentaje, ¿cierto?, tiene por la fórmula un 100, 1 menos el reactivo limitante que sale como producto, y el reactivo limitante dividido, perdón, por el reactivo limitante que entra. Entonces, para poder saber el grado de conversión, para poder usar ese valor si es que se lo dicen, o poder calcularlo si es que el problema se refiere a calcular el grado de conversión, lo primero que hay que hacer es identificar quién es el reactivo limitante. Ya, imaginemos que esta reacción, esto A más B da igual a P. Yo tengo que saber primero si A es el limitante o B es el limitante. Y a él le voy a aplicar el porcentaje de conversión. Ya, entonces, imaginemos que A es el reactivo limitante. Ya, entonces yo voy a tener una A a la entrada. Voy a poner AI. Y voy a tener una A en los productos. A final, AF. ¿Ya? Entonces, usando esta fórmula, el porcentaje de conversión, si es que A es el reactivo limitante, tendría que ser 100 por 1 menos en la que sale, ¿cierto?, en moles, y en la que entra en moles. Entonces, importante, la conversión siempre está referida al reactivo limitante, y segundo, la conversión siempre está referida a términos en moles. Sí, en todo esto lo estamos viendo dentro del tema de balance masa, pero cuando hay reacción química son los moles que tienen importancia para analizar la estequiometría y para analizar la conversión también. ¿Ya? Entonces, esta formulita que está acá, porcentaje de conversión, es 100 por 1 menos, ¿cierto?, los moles del reactivo limitante que sale
dividido por los moles del limitante que entra, están definidos todos en unidades molares. Bien, ahora vamos a ver un ejemplo. Vamos a tomar la misma reacción que hemos estado usando en los últimos videos para resolver un problema. Aquí está el problema. Se hacen reaccionar 100 toneladas de hidróxido de aluminio, estas son las mismas que usamos para calcular cuál es el limitante, y 100 toneladas de ácido clorhídrico. Por lo tanto, ya sabemos que el ácido clorhídrico es el limitante, ¿cierto? Porque ya lo revisamos antes. Y en un reactor que tiene 60% de conversión. La pregunta es, ¿cuál será la composición de salida del reactor? Entonces vamos a resolver esto. Bien, sabemos que ese 60% de conversión está dado respecto a el reactivo limitante. Y ya sabemos que el reactivo limitante es el ácido clorhídrico, ¿cierto? Porque lo revisamos hace pocos minutos atrás. Vamos a ver cómo resolvemos esto entonces. Para eso tenemos que tener la tablita, ¿cierto? Que me dice lo que entra, lo que reacciona, produce y lo que sale, todo esto escrito en moles. Y para eso vamos a ver lo que teníamos antes. Habíamos calculado, ¿se acuerdan? Cuántos moles de aluminio, de hidróxido de aluminio eran, que no eran otra cosa que el hidróxido de aluminio que entraba es igual a la masa, ¿cierto? Que eran 100 toneladas, dividido por 78, que es el peso molecular. Y eso va a dar en toneladas mol. Entonces esta tabla está en toneladas mol. Ese valor, ya lo calculamos antes, daba 1,28. Vamos a ponerle un tercer decimal. 28,2 da, si ustedes hacen esa revisión ahí. Bien, aquí está borrando. Entonces, 1,282 toneladas mole tenemos aquí. Entonces, ahora, como sé que de cuánto va a entrar acá, de cloruro de aluminio no tenemos nada, porque no entra nada al inicio, y de agua tampoco entra nada al inicio. De ácido clorhídrico, ¿cuánto vamos a tener? Ácido clorhídrico, vamos a tener las 100 toneladas también, dividido por el peso molecular de ácido clorhídrico, que lo habíamos visto antes, era 36,45. Eso da aproximadamente 2,743, para usar tres decimales también. Entonces, 2,743. Eso es lo que entra. Reacciona, no reacciona nada de cloruro de aluminio ni de agua. No se va a producir nada de hidróxido de aluminio ni de ácido clorhídrico. Ya, se lo podemos rellenar al tiro. Ahora, ¿cuánto reacciona? Y aquí es donde vamos a usar el grado de conversión. ¿Ya? Porque el grado de conversión es cuánto reacciona del reactivo limitante. Reactivo limitante 2,743. Por lo tanto, lo que reacciona va a ser 2,743 por 0,6. ¿Ya? Porque el 60% de conversión, ¿cierto? Quiere decir que el 60% de los moles reaccionan. O sea, en fracción, ¿cierto? Es 0,6. Y aquí arriba, ¿cuánto va a reaccionar? Aquí va a depender de la estequiometría, ¿cierto? Por cada 3 de ácido clorhídrico reacciona solo 1 de hidróxido de aluminio. Por lo tanto, los que reaccionan van a estar relacionados con los moles de ácido clorhídrico, que son 2,743 por 0,6, pero dividido en 3. ¿Por qué? Porque esto de acá, ¿cierto? Este término de acá son los moles de ácido clorhídrico, pero el hidróxido de aluminio reacciona una vez cada 3 de estos. Entonces reacciona menos veces. Entonces dividido por 3. Por lo tanto, lo que se produce va a ser, vamos a poner aquí lo que entra,
menos lo que reacciona. Ya. Aquí, ¿cuánto se va a producir de ácido de cloruro de aluminio? Bueno, aquí ven la estequiometría. 3 veces, perdón, 1/3 también de lo que se produce de ácido clorhídrico. Que es lo mismo si ustedes ven que el cloruro de aluminio es lo mismo que el hidróxido de aluminio. Por lo tanto, aquí se va a producir también, se va a producir el mismo término de acá, 2,743 por 0,6 dividido en 3. Y de agua, el agua con el ácido clorhídrico están 1:1, por lo tanto la misma cantidad de moles, por lo tanto 2,743 por 0,6. Ya, ¿qué va a salir? Va a salir esto mismo acá, ¿cierto? Porque como no entra nada, y va a salir esto mismo. Y aquí va a salir 2, también lo que entra menos lo que reacciona, 2,43 por 0,4. Porque 0,4 es lo mismo, ¿cierto? Que esta menos esta, ¿cierto? 2,743 por 1 menos un 2,743 por 0,6 es lo mismo que 2,743 por 0,4. Bien, entonces voy a ahora poner los números que corresponden ahí. Bien, y quedarían los siguientes números. Ustedes, la idea es que los revisen, ¿cierto? Y repitan el ejercicio para ir revisando los números que quedaron. 1, 2, 8, 2, ¿cierto? Que eran las 100 toneladas en kilo, en toneladas mol. El ácido clorhídrico que entraba también eran las 100 toneladas en toneladas mol. Luego aquí estaba lo que reaccionaba. Todo esto no reaccionaba ni esto tampoco. Esto se producía nada, esto producía nada. El número que corresponde acá es 0,549 aproximadamente. Obviamente estamos aproximando el último decimal. 1,646. Aquí es bastante importante el tema de las aproximaciones, porque luego cuando uno quiere hacer el balance finalmente de masa, ver que lo que entra igual al que sale, pueden generarse pequeñas diferencias por el hecho de que hemos hecho aproximaciones al último decimal. Entonces, para que no pase eso, si ustedes tienen calculadora que puede guardar los números en la memoria para que después puedan hacer los cálculos de forma exacta. Si no, después tienen que asumir que les va a dar una pequeña diferencia en el balance de masa por efecto de estas aproximaciones, porque todos estos números, ¿cierto?, son números con más decimales. Aquí está finalmente el último número. Ahí están los valores aproximados de cada uno de los temas. Ahora, para calcular lo que me piden, ¿cierto? Ya sé todo lo que sale. Esto es importante, ¿cierto? Usé el grado de conversión, usé todos los datos y sé todo lo que sale. Ahora puedo calcular la composición. Pero me piden la composición en masa. ¿Ya? Entonces, esta tablita está hecha en toneladas moles. Entonces tengo que pasarla a masa. Y todos sabemos que para pasar la masa necesitamos saber los pesos moleculares. Bien, entonces ahora vamos a escribir esta misma tablita, pero en vez de toneladas mol la vamos a escribir en toneladas. ¿Usando qué fórmula? Usando la siguiente, que masa es igual a moles por los pesos moleculares. O sea, quiere decir que esta misma tabla es traspasar estos valores y todos multiplicarlos por el peso molecular que corresponde. Bien. Entonces, vamos a hacer una simplificación que se puede hacer acá, es que voy a solamente hacer este cálculo para los que entran y los que salen, ¿ya? Porque para el balance de masa me interesa solamente saber lo que entra y lo que sale. Lo que pasa entre medio no es relevante para el balance de masa, porque es solamente relevante para la reacción misma que estamos trabajando. Entonces lo que voy a hacer ahora es reemplazar los números que corresponden, ¿cierto? Por ejemplo, aquí es 1,282 por 78. Entonces voy a poner inmediatamente los valores que dan de ahí. Bien, entonces reemplazando ahora tenemos que 1,282 por 78 da
aproximadamente 100. Y eso es lógico porque es lo que nos decía el ejercicio, que entraban 100 toneladas. Entonces, entra nada, 2,743, ¿cierto? Por 36,45 también da aproximadamente 100. Que también corresponde a lo que nos decía que entraban 100 toneladas de ácido clorhídrico. Por lo tanto, nada nuevo aquí, ¿cierto? Entran, vamos a poner acá, ¿cierto? Entre los reactivos entran 200 toneladas. Esto tiene que ser exactamente igual a lo que sale. Tienen que salir 200 toneladas necesariamente porque la masa no se crea. Veamos, sale el 0,733 por 78, da en masa, esta tablita está en masa, ¿cierto? 53,174. Ahora, 0,549 por 133,35 da 73,209. Lo mismo para el agua, 1,646 por 18 da 29,628. Finalmente el ácido clorhídrico, el 1,097 tonelada mol por 36,45 da 39,986. Ya, ahí yo elegí dejarlo cierto con 3 decimales para hacer como he trabajado todo esto. Si yo sumo todo lo que sale, la sumatoria de todas las cosas que salen, me da 199,997. No me da 200. ¿Por qué? Bueno, por lo que lo había dicho antes, aquí cuando se calculan estos valores se truncó en el tercer decimal, por lo tanto se perdieron muchos decimales. Por eso todos estos valores que están acá, que también fueron truncados, también tienen menos decimales. Pero si ustedes se fijan, ese valor es muy similar a 200. Entonces yo podría decir que esto, la suma es aproximadamente 200 y no tener problemas, ¿cierto? Y se me cumple que entran 200 toneladas y salen 200 toneladas. Si yo quiero mejorar estos valores, lo que puedo hacer es aplicarle un factor, multiplicarlos por algo a todos para normalizar estos valores. ¿Por qué factor lo voy a multiplicar? Bueno, si ustedes quieren normalizar, esto se llama normalizar estos valores, para que dé 200 justo, ustedes los tienen que multiplicar por 200 dividido en 199,997. Y ese valor va a ser prácticamente 1, ¿cierto? 1, en este caso es 1,0000015 002. Ya. Si ustedes multiplican, este es un 5, quedó medio feo, ahí está. Si ustedes multiplican cada uno de estos valores por 1,000015002, le va a dar un valor ligeramente mayor, ¿cierto? Con un montón de decimales, ¿sí? Y eso sí que van a sumar 200. Pero bien, con esto comprobamos, ¿por qué hicimos estas dos tablas? La tabla con mol y la tabla con masa. La tabla de masa sirve para comprobar que el balance esté bien. Y aquí está bien porque entran 200 y salen 200 toneladas. Entonces sirve para comprobar esto. Y en este caso sirve porque lo que me piden es la composición en masa. Por lo tanto, yo voy a calcular la composición en masa ahora. Voy a poner aquí, ¿cierto? Los 57,174, que era el hidroxialuminio. Luego venía el cloruro de aluminio, que eran 73. Estos son los mismos números que están en la tablita que recién copié. Luego venía el agua, 29. El orden de los reactivos o la especie da lo mismo, ¿eh? Ustedes se dan el que quieran. Finalmente el ácido clorhídrico. O sea, quiero decir que si yo pongo el ácido clorhídrico primero en la tabla, da exactamente lo mismo, no hay un orden preestablecido. Bien, el total de esto, ¿cierto?, era aproximadamente 200. Por lo tanto, para calcular el porcentaje de cada uno de ellos, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer 100 por 57,174 dividido en 200.
Y eso me da, en este caso, bueno, en este caso da 28,587%. Asimismo, el cloruro de aluminio da 36,605%, el agua 14% y finalmente el ácido clorhídrico 19,993%. Todo esto, si yo lo sumo, tiene que dar 100, ¿cierto? Porque es el porcentaje. Y en este caso, si lo hago meticulosamente, me da 99,9999. ¿Por qué da eso? No da 100, porque da lo mismo. Yo trunqué estos decimales, entonces si hubiera dejado más decimales, me hubieran dado más 9, ¿cierto? Hasta llegar a 100. Yo puedo aproximarlo, ¿cierto? Que esto es 100, o normalizarlo, ¿cierto? Multiplicarlo por 100 dividido por 99,999. Cada uno de estos, ¿cierto? Multiplicarlo por el mismo factor. Entonces ahí normalizo los datos. Me va a dar el último decimal diferente o se me agregan unos decimales. Pero ahí está el resultado, ¿cierto? Esta es la composición en masa de los productos de esta reacción, donde aplicamos el concepto de reactivo limitante, que identificamos que era el ácido clorhídrico, y también ocupamos el porcentaje de conversión, que eso lo aplicamos a los moles de ácido clorhídrico. Ya dijimos que los moles de ácido clorhídrico que habían reaccionaron el 60% de ellos, y en base a eso pudimos establecer las relaciones estequiométricas de los otros componentes. Bien, continuamos en el próximo video.